Y como decíamos nosotros antes de irnos a la pausa comercial, es momento de hacer contacto con la nota editorial de este programa, la opinión de peso de este programa, el coach de la salvación, el profesor Josué Gómez. Bienvenido, profesor. Buenas tardes, equipo, buenas tardes. Qué alegría, qué gusto estar con ustedes una vez más en este desestresante y desinflamante de todas las tardes en ruta. Claro que sí, y usted es parte de todo eso. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Jorge, hoy vamos a hablar de un tema que los católicos hablan poco de ello, pero Sí. tal vez en la brevedad de este tiempo, pues algo aprendemos de eso que vamos a hablar, y vamos a hablar un poco de la finanza, de Ajá. finanzas. Sí, sí, porque parte de la corriente moderna, nueva era, ha querido justificar y desmeritar y desacreditar la iglesia diciendo que los países y las personas y las familias son pobres porque le han creído a la iglesia que ser pobre es ser bueno, y que la iglesia enseña que los ricos son malos y que el dinero es malo y que el dinero es esto, bueno, y han desconstruido la interpretación y el significado que, que tienen los recursos económicos con relación a la iglesia. Para mucha gente dentro de nuestra iglesia, fe y dinero no pueden convivir. Fe y abundancia económica no es posible. Dios ¿Ustedes qué mío. creen? Pregunta Bucapié. ¿Ustedes qué creen? Yo digo ¿Ustedes que qué sí, que creen? pueden convivir, porque dígame, no hay un punto en que, en que peleen. Dice Leonela, no hay un punto en el que peleen, ¿verdad, Leonela? Claro. ¿Cuál es el problema? Por mí yo estaría de acuerdo al 100% en tener las dos cosas, los dos elementos, que convivan en mí de manera armónica. Claro que sí. Mire, lo que el dinero y ningún otro recurso humano, ningún otro recurso creado por el hombre puede hacer en la vida del hombre con relación a Dios es que debe ponerlo en primer lugar. Y ese es un gran desafío que sí tenemos los seres humanos, que el dinero y el poder y la fama son lo persuaden fuertemente al hombre a conseguirlos, y después que se obtienen, pues llegamos a pensar que toda nuestra vida y todo lo que existe depende de eso que tú hayas conseguido: fama, dinero o poder. Y entonces cuando el dinero, la fama o el poder se convierte en eso de tu vida, si eso está en contra de Dios, Sí, está en verdad. contra del primer mandamiento, pones eso por encima de Dios, crees que tu vida depende de eso y no que depende de Dios. Y Ujú. entonces a Dios eso no le hace nada, al que le hace todo es al que lo hace, ¿verdad? Porque el que pone a Dios en su lugar, le pasa lo que le pasa al que se aparta. Cuando te aparta de Dios, te aparta del pecado, de la gracia, y entonces entra el pecado. Cuando te aparta de Dios, paga el precio que está bajo los cielos dictado. Tienes que pagar un precio de dolor, lágrimas o sangre. Tienes que pagar un sacrificio. Pero si tienes al Dios que ya puso el sacrificio, ya puso el elemento sacrificial, que fue su propio hijo, entonces si siempre lo pone delante, ya no tienes que pagar ningún precio. Es verdad, profesor. Usted sabe que usted dice ahí un buen punto, porque el detalle está en tú darle el lugar de Dios a ese dinero o a ese bien material, porque realmente olvidémonos un poquito del dinero. Si dejamos a un lado el dinero, nosotros hasta podemos hacer, porque poner algo por encima de Dios es hacerlo un ídolo. Claro. Entonces No, nosotros, sin importar lo que sea. exactamente, entonces es como yo decir que yo amo más, por ejemplo, a mi familia más que a Dios. Si yo pongo a mi familia por encima de Dios, entonces mi fe y mi familia no están conviviendo.
es igual que mi fe y el dinero. Si yo lo pongo el dinero por encima de Dios, pues no pueden convivir. Ujú, ujú. Por Es ahí va así. la cosa, profesor. Por ahí va la cosa. De manera entonces que también han juzgado la iglesia porque hacen números y hacen conciencia de lo rico económicamente en bienes, en propiedades que es la iglesia católica y nos juzgan por eso. Ujú. Y adivinen qué, yo le tengo una noticia a ustedes. Vamos a Cuéntela. ver. Se la digo, se la digo. Sí, 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 claro, sí, claro. sí, La sí. iglesia es muy rica. Oh, pero claro. Alégrense. Pero ¿por qué es muy rica la iglesia? Porque es la iglesia de Dios. Y el Señor no se maneja en la escasez económica. El hecho mismo de que la iglesia es rica se debe a varias cosas. Y voy a mencionar algunas. Una de ellas es que se rige económicamente sobre los preceptos que Dios manda. Y eso le da estabilidad, le da sostenibilidad. Ujú. Le da estabilidad, le da sostenibilidad. Sí. Dos, como es un estado, tiene una serie de concordatos con muchos estados a nivel mundial y hay algunas facilidades que los estados que se acogen a ese acuerdo escogen aportarle a la iglesia y al Vaticano. Ujú. Tres, recibe muchas donaciones a lo largo de toda su historia de Sí. mucha gente de fe que sabe que todo lo que ellos pudieron poseer y tener se lo dio el Señor Así y ellos es. responsablemente también devuelven al Señor lo que del Señor es. Y a Así través de es. la historia de más de 2000 años, muchas personas alrededor del mundo le dan parte de sus fortunas o toda su fortuna a la iglesia. Y la iglesia la ha sabido administrar responsablemente y abundantemente. Porque la iglesia, aunque el fin no es lo económico, tiene la responsabilidad de tener respaldo económico. ¿Para qué? Para poder sostener las obras, para Claro. poder sostener lo que tiene, los templos, las iglesias, las escuelas, los Todas hospitales, las obras, claro. todas las obras, Asilos, todo, orfanatos. Claro, todo. claro que sí. Y como aquel hombre que recibió los 5 talentos, pues la iglesia sabe hacer multiplicar los talentos que recibe por gracia de sus feligreses, de sus laicos. Y, y, y por último, la iglesia también en algunos aspectos es productiva. Y es productiva Ujú. porque tiene obras que son productivas, que sirven para Ujú. sostener a las que son de bien social. Tiene universidades, tiene escuelas, tiene colegios, tiene Sí. instituciones que son productivas. Y, y lo más importante que es que tiene el beneficio de la antigüedad, de la fortuna antigua, es decir, tú tener un bien por 2000 años, por 1000 años, por 100 años, Claro. todo el que sabe un poquito de finanzas Tiene un sabe valor, claro. que si tú tienes un dinero en papeleta, en metal, en lo que sea, y tú lo pones en un interés compuesto, nadie puede ver el resultado en 100 años. La iglesia lo ha podido ver, que se multiplica, que se pone de muchos tamaños y Sí. que pasan muchas cosas. Y la iglesia, dentro de la iglesia, todo eso se ha podido dar porque la iglesia tiene el tiempo necesario. Entonces, ¿qué es el dinero? Entonces, ya vemos que el tema del dinero para la iglesia no es un problema. El Ujú. Papa Francisco, cuando murió, mucha gente por primera vez pues se daban cuenta de lo que significaban las finanzas de un papa y vieron que un papa tiene una discrecionalidad de lo que podría verse como un salario y qué él hacía con eso discretamente, cómo apoyaba, etcétera. No son como los multimillonarios que la gente piensa que son los papas o los sacerdotes. Ujú. Entonces, eh, el dinero
el dinero no es un problema en la iglesia, el dinero no es un problema para Dios, porque Dios es el creador de todo cuanto existe. Sí. Y si el Señor ha permitido que a través del dinero y el intercambio que hacen los seres vivos por estar juntos, porque óigame bien, oye lo que dicen alguna gente. Sí. No, porque yo no creo en religión, eso tú sabes bien que eso viene de la colita, ¿verdad? Lógico, lógicamente. Digo yo, ¿y por qué tú no crees religión? No, porque no hay forma, porque la religión es un negocio. Digo yo, ok, pero tú crees, sí, yo soy creyente. ¿Quién te enseñó? Me enseñó esto y yo me... Mira, donde quiera que se reúnan 2 o 3 gente en una creencia, de una vez, indefectiblemente, se crea la empresa. Eso es por default. Y la empresa es el intercambio. El intercambio. Entonces, a través de la historia, el intercambio que se ha escogido como medio de valor es el dinero. Y tiene más valor y maneja más valores el que más valor genere. Así se crea la riqueza. Oigan lo que le voy a decir, que es muy difícil de asimilar. Yo no soy experto en finanzas, pero conozco los conceptos básicos de no es experto en finanzas, sin embargo, ¿verdad? Sí, eso es... Jorge. Entonces, vamos a proteger el talento. Ya, ahora estuvo a punto de cometer una indiscreción. Oigan bien, ¿cuánto es el valor tuyo de mercado? ¿Cuál es el valor tuyo de salario? El valor tuyo es proporcional al valor de lo que tú generas. Okay. La compensación salarial que tú tienes es proporcional al valor que tú generas o a los bienes que tú puedes generar. Claro que hay excepciones. No pueden entrar ahí los políticos, no pueden entrar ahí los juegos de azares, no pueden entrar el deporte y el arte, y no pueden entrar los negocios ilícitos. En lo general, tú manejas fortuna, tú tienes altas compensaciones económicas en función de lo que, si lo que tú generas, lo que tú ofreces es de alto valor, es de alto valor. Es muy difícil de verlo, es muy difícil. No, es que la sociedad como está establecida, no tiene salario injusto y eso no es verdad. Conviértase en el mejor profesional de su área, a ver si no se va a enriquecer, a ver si la sociedad no lo va a compensar adecuadamente. Sea usted el responsable de que la empresa se desarrolle y usted sea el que desborde los números en buenos resultados, a ver si no va a tener altas compensaciones, así sucesivamente. Además de combinaciones de lo que tú puedes hacer cuando el dinero llega a ti. Bueno, entonces, el dinero es un sistema de compensación en función del valor que tú generas. El Señor nos capacita a través del Evangelio para que nosotros nos convirtamos en personas de alto valor, de alta entrega en todas las áreas de nuestra vida. Amén. En todas las áreas. Cuando el Señor dice, den fruto y den fruto en abundancia, no nos está llamando tan solo a que demos frutos de evangelización. El Señor nos invita, para no decirlo de otra forma, porque no soy quien, nos exige que nosotros seamos productivos y que la creación que nos las hizo a nosotros para que la disfrutemos, no para que la explotemos como ahora, la disfrutemos, vivamos bien y disfrutemos la vida. Es un mandamiento del Señor, nosotros disfrutar la vida. Y la disfrutamos viviendo en su palabra, viviendo en su nombre y también creando productividad, creando bienes para ti, tu familia, la iglesia y para los más necesitados, para los que no tienen la oportunidad y la posibilidad por alguna razón. Con esto termino, queridos amigos. En el Evangelio de estos días se trataba sobre que a Pedro lo abordaron unos recaudadores de impuestos del templo, porque en aquel tiempo, cuando tú eras mayor de 20 años,
tú estabas obligado a pagarle impuesto al templo. El tribuno, ¿verdad? Claro, le preguntaba, mira, pero tu maestro y tú pagan impuestos. Bueno, Pedro, adivina qué hizo Pedro. Adivina qué hizo Pedro. Pedro hizo una declaración de fe y dijo una certeza. Sí. Pedro habló del futuro. Pedro se apalancó en la fe. Dijo sí. Y el Señor, que es el Señor, cuando Pedro llega, como quien dice, cogí fiado en tu nombre allí. Óigame, Jesús. Ve a pagar que yo dejo una cuentecita allí. Óyeme, Pedro hermano, siendo Pedro. Pero fíjense que el que es del Señor, el Señor respalda sus declaraciones, Claro. el Señor respalda sus deseos. Claro que sí, que siempre y cuando se hagan en su nombre. Sí. Siempre y cuando se hagan en su nombre. Jorge, me está dando un aviso este medio de comunicación, voy a volver a llamar. Regálenme 2 minutos. Claro que sí, claro que sí. Avíseme entonces. 2 minutos, yo marco en 2 minutos nuevamente. Sí. Perfecto, ok, perfecto. ok, No hay ok. problema, no hay problema. Está muy interesante el tema del Oh, profesor. que sí que. No, A mí mira. me encanta cómo el profesor mezcla la finanza con la fe No, que el profesor. de una manera tan así, tan es profesional. que el profesor es una estrella. Es una persona con un grado de Sí, intelectual Sí, y de fe también. Sí, con una preparación, ¿verdad? Muy Sí. interesante. Ya en otros momentos habíamos hablado de que el profesor tiene unos estudios en el área del crecimiento personal, del coaching y demás, y Pero que bien. él mismo ha testimoniado de que ha tenido ese llamado a aplicar todos esos conocimientos justamente a la fe, a la vida de la religiosa, ¿verdad? En la iglesia. Pero muy Y bien. muy interesante. Bueno, y al final del segmento vamos a compartir, tanto con él como con los oyentes, algunos mensajes que la gente ha dejado por aquí por el WhatsApp. Ah, la gente está atenta. Porque, señores, no es para menos. No, porque es que el tema está interesante, Jorge. Está Y de la muy manera que él interesante. mezcla una cosa con la otra, Lógicamente. sin perder la esencia de cada una de las partes. Sin que nos dejemos maniquear. Sí. Sin que nos dejemos maniquear por la ambición al dinero. Ahí tenemos al profesor nuevamente. Buenas tardes nuevamente, profesor. Buenas. Buenas. Déjame bajar. Adelante, hermana. Sí, lo que estaba comentando el profesor Sí, del dinero. sí. Entonces, pasa con el dinero, que a veces nosotros lo apartamos de Dios. Y el Dios de nosotros es el dinero y nos convertimos en idólatras. Sí. Y lo de la iglesia, a veces yo tengo vergüenza ajena. Cuando Ay, gente Dios. practicante de la iglesia Ay, ay, dicen que la ay. iglesia tiene mucho dinero. Dios mío. Y del Vaticano. Es una vergüenza tan grande que me da que yo, claro, yo defiendo la iglesia porque yo sé que es lo que es la iglesia. Eso era lo que quería compartir. Gracias. Gracias a usted, querida. Sí, porque que lo diga una gente de fuera, bueno, tú dices, bueno, la ignorancia no sabe cómo la iglesia maneja esos bienes, pero que lo diga uno de dentro, no, así no. No, exactamente. No le luce así. Es el problema. A veces los enemigos más grandes lo tenemos dentro Así justamente es. y no lo tenemos. Cuando se habla de que a una persona lo traicionaron, Ujú. no se refieren a que una persona de otro lugar, Que vino, un que extraño, un de- desconocido. un extraño, un Ajá. desconocido, fue quien le hizo ese tipo de artimañas, sino Ujú. que fue una gente cercana, que fue un Así familiar, que fue un mismo. amigo. Buenas. Profesor, Adelante. ok, bueno, perdóneme. No, pero Usted sabe que profesor, la aquí está la tecnología- gente opinando del tema, pero una Sí. cosa que usted ha desatado Pero aquí. usted ha dejado el rancho ardiendo, profesor. Oh, pero bueno. Bájenle algo, bájenle algo. No, pero es verdad. Miren, entonces estábamos hablando de que no hay ninguna
incoherencia, falta de concordancia en vivir en el Señor y generar dinero, porque el Señor es dueño de todo lo creado, inclusive el dinero que lo ha creado el hombre, pero el Señor lo ha permitido que se persista como medio de intercambio. Así Y es. la cantidad de dinero que tú manejas y que tú generas es proporcional a el nivel, al valor, al nivel del valor de lo que tú generas, de lo que tú eres o de lo que tú sirves, ¿verdad? Por eso las fortunas más grandes del presente y de la historia, a excepción de algunas cosas que la mencioné como la política y los gobiernos, Sí. pues la han tenido las personas que que manejan los recursos de más uso o de más valor. Si tú te pones a ver el listado de los más ricos públicamente hoy, está Bill Gates. ¿Y por qué? Porque fue quien maneja los software y las computadoras, que es lo que más se maneja. Están los petroleros, están los dueños de las redes sociales, Claro. etcétera, etcétera. Elon Musk, Sí. Mark Zuckerberg. Sí, son gente que está Hello. manejando Pero cosas Jorge, de alto impacto y de alto valor, y por eso tienen una alta compensación. Entonces, el que esté dispuesto, el que esté comprometido con generar mucho bien económico, que se prepare a generar alto valor para la gente. ¿Por qué? Porque cuando tú te conviertes en una persona de alto valor y que genera productos y servicios de alto valor, pues entonces la sociedad te compensa de alto valor y de alta forma. Y eso se traduce junto con algunas ajustes personales que tú puedas hacer, eso se transforma en riqueza. Eso es lo que humanamente se hace. El Señor le ha parecido y lo ha hecho en la historia, ha hecho rico a mucha gente porque le ha parecido, y punto. Y sobre todo a aquellos que saben desbordar lo que reciben de Él en favor de los que tengan menos posibilidades. Y entonces hablábamos eso y hablábamos de cómo el Señor respalda al que da en su nombre, al que lo respalda a Él, porque, y lo mencionábamos cuando mencionábamos el Evangelio que leíamos en esta semana, en días pasados, cuando a Pedro, los recaudadores de impuestos del templo, le pregunta, ¿y tú y tu maestro pagan impuestos? Y Pedro, no tan solo para quedar mal él, pero dice, no, es que yo no puedo decir que Jesús no paga. Sí, nosotros pagamos. Pedro está haciendo una declaración del futuro, cuando llega donde Jesús, cargado de decir, Jesús, mira, y yo cogí fiado y dije, Jesús ya sabía lo que había pasado. sí. Y le dice Pedro, y explica, Pedro, no deben pagar impuestos los hijos del rey, es el extraño que paga. Sin embargo, y ahí va a dar una enseñanza. Aquí Exacto. está la enseñanza. Vamos a ver, Leonela. Sin embargo, activa que estoy con el tema. Coge ahí. No, esta mujer está... Jorge. Pero ven acá. Oh, pero por Dios. Sin embargo, le dice, ve, tira la caña, vas a pescar, y en la boca del pez está la moneda de plata, mucho más que los 2 dracmas que se pagaba, y ve, paga por ti y por mí. Fíjate cómo las dos enseñanzas, fíjate cómo el Señor respalda a quien en su nombre está haciendo la obra, está trabajando, está dando, está sirviendo. Claro. Y yo tengo testimonio de eso. Y nosotros, oigan bien, y nosotros en estos medios de comunicaciones católicos somos testigos de cómo el Señor nos respalda, adivina qué, quincena por quincena. Ay, sí. Y aquí estoy levantando un llamado a todos los ruteros que se inscriban a ser donantes recurrentes, no para la enruta, para la emisora, que nos dejen caer 1,000 pesos, que nos dejen caer 2,000 pesos, que nos dejen caer 500, pero que nos apoyen. Porque estas emisoras que ya son mayores de edad, una tiene 23 años y otra tiene 61, Sí. las mantenían la red de amigos de Radio ABC, y eran viejitas, y esas viejitas se están adelantando al Señor, y nos estamos quedando sin apoyo. Y además, profesor, de que justamente esas hermanas y hermanos que usted menciona,
no tienen un poder adquisitivo, un nivel de adquisitivo económico, como lo pudieran tener una persona de menos edad que está en una edad más productiva económicamente. Claro. Y entonces nuestra generación ha perdido, porque no está siendo fomentados en los hogares y en la educación, la responsabilidad social del de dar y de sostener las cosas comunitarias, las cosas de bien. Todos se lo quieren endosar a los estados. Y entonces los estados, que son todos los días más laicos, menos clerigales, pues tampoco están apoyando las obras de la iglesia. Entonces nosotros como iglesia necesitamos el apoyo. Inscríbete, dona, contribuye con la emisora, y decía que los directivos de la emisora y del canal ven toda la quincena, 60 años, 23 años, viendo cómo toda la quincena, cómo el Señor respalda su obra, cómo el Señor respalda su obra. Mire, yo que estoy de cerca, y Jorge que sabe un poco de eso por el tiempo que está en los medios, y no me da vergüenza decirlo, porque cuando hay tema, y yo estoy... Pero lógico, pero y eso no es del vivo, profesor. Claro. A que escucha el programa, a que apoye los medios, porque lo necesitamos. Claro. No en ruta, no yo, no el canal necesita de tu apoyo, la emisora. Óyeme, un día antes, 2 días antes de la nómina, están los pobres administradores jalándose los moños, que cómo es que van a hacer. Y tú sabes que al otro día se paga la nómina, y tenemos 60 años y tenemos 20 años pagándola. Claro. Y es como el Señor siempre respalda su obra. Y la otra parte bien específica de cómo el Señor respalda su obra, Leonela, es que ¿a qué que manda Pedro? ¿A qué que manda Pedro? ¿A qué que él lo manda? Vamos a ver. A buscar Recuerden el Evangelio. ¿A qué que le dicen? A buscar un pez, ¿verdad? A pescar. A pescar. A pescar. A pescar. Pescador. Pescador. Exacto. Pescador. Entonces mira lo que pasa en la iglesia. Hay gente que está buscando su apoyo, el respaldo de Dios, de la obra, y son carpinteros, y ellos se quieren poner a vender computadoras y que el Señor los respalde. y son... Ay, Dios santo. De que me voy con Dios a emprender. Pero profesor, no sea indiscreto. No, es que... Pero es verdad. No es que es así. Y son médicos, y tú lo ves que están vendiendo carros, y son amas de casa que cocinan muy bien, y tú ves que quieren poner un salón de belleza. O sea, el Señor te respalda en lo que tú sabes hacer. Porque ese fue el don que Él te dio, ¿verdad? Claro. Porque ese fue el don que Él te dio, el talento. Mira, a él parece bien y le ha parecido ayudar a otra gente de la nada, pero vete por lo que tú sabes. Vete por lo que tú sabes así mismo. Mira, mi mamá se esforzó para hacerme profesional en esta área. Yo hago algo y yo me he esforzado. Bendíceme por aquí. No te pongas a inventar, que a veces por ti inventando que está en la olla que está, ¿tú entiendes? Dios mío. Entonces, a Pedro el Señor no lo mandó a buscar oliva, ni lo mandó a vender tela. El Señor mandó a Pedro a hacer lo que Pedro sabía hacer muy bien. Ni tampoco hacer muebles como como Jesús lo hacía, pero exacto. Pero una cosa, profesor, pero es verdad, porque él sabía que Pedro sabía de pescado, por lo fue a buscar porque Jesús podía aparecer esa moneda donde quiera. Podía decir, lógico. Mira, ven cava un hoyo por allí, tú te vas a encontrar 2 monedas. No, Leonela, aquí viene el otro elemento de la enseñanza. Mire, profesor, antes de eso, aguántamelo ahí. Sí. Lo más increíble de todo es que yo tengo, y sé que eso le ha pasado a muchas personas que están escuchando este momento ese comentario. Yo he leído esa lectura del Evangelio muchísimas veces y nunca había caído en la cuenta de que Jesús mandó a Pedro a encontrar ese dinero, esas monedas, pescando, que era su fuerte, su profesión. Claro. Mira, eso tiene, con eso se da un retiro también. Claro que sí. Entonces, la otra enseñanza, Leonela, es que él no lo mandó a tirar redes, él fue específico. Pues toma una caña, toma un anzuelo
y ve, busca un pez. El Señor en muchas cosas es muy específico. Sí, Es específico, a veces por la misma urgencia en la que tenemos. Y tú sabes, a ti y a mí, y a muchos oyentes, hay alguien, y gente de fe, y gente que usa el Señor, diciéndole, fulano a tal cosa, y tú, anda por tu cuenta haciendo vainas raras. Mira, fulano a tal cosa, y tú, andan por... Imagínate que el Señor, Pedro le hubiese dicho, Señor, mejor vamos a tirar a red para buscar muchos peces. ¿Tú entiendes? Sí. Señor, vamos a tirar... No, el Señor te dice, coge una caña, ve, tírala, y con el anzuelo el primer pez, ahí está. Mira, a veces tú dices, no, pero entonces Señor, vaya pasito a pasito, una cosa a la vez, déjala también la avaricia, deja pasito. Fulano, ¿y cómo te está yendo? Mira, el Señor me está proporcionando comer, pagar las cuentas, mañana me va a dar para yo viajar y irme de vacaciones, pero vamos bien, porque Él está respaldando, los hijos están yendo a la escuela, comemos bien, pagamos el colegio, tenemos combustible, pagamos el seguro médico. Las cuentas no quedan en rojo. Los biles, pagamos los biles. Claro. Los biles. Pero sí, usted sabe, profesor, que a veces la gente tiene miedo de tratar de fructificar con eso, con ese don que Dios le ha dado, porque a veces se lleva de que, por ejemplo, yo lo que sé hacer arepa, por ejemplo. A mí mi familia me dice que yo la arepa la hago muy buena, siempre quieren que yo haga arepa, pero es que por aquí mucha gente vende arepa. Yo no consigo trabajo, pero ¿cómo me voy a poner yo a vender arepas si por aquí hay mucha gente que vende arepa? Cuando viene a ver, como tú tienes ese don de hacer arepa, nadie tiene ese talento como tú de hacer la arepa como tú la haces. Y todo lo que venden arepa a tu alrededor van a quedar en la quiebra cuando tú comiences. Oye, Leonela, yo creo que me pasé. Mira, hay tantos testimonios de gente que con fe ha emprendido y el Señor ha respaldado sus emprendimientos. Claro. Por varias razones. Número uno, porque generan mucho valor para ellos, para otros y para la humanidad mismo, porque el Señor se complace cuando el hombre crea adecuadamente. Cuando el hombre crea adecuadamente, es una complacencia del Señor. Por lo tanto, las cosas correctas que el hombre crea, el Señor las respalda. Sí. La tecnología es un respaldo, la mecánica, la medicina, la construcción, son respaldos del Señor, porque son creaciones que han generado muchísimo valor y generan muchísimo valor en la vida de las personas. Entonces, hay gente, como tú dices, el ejemplo de la arepa, pero una creación como, y voy a decir una marca, valga el anuncio. Dele. Hay un asunto de café, que en la hacer un café cuesta 20 pesos, y tú entras a ese restaurante de café y tú pagas 700 pesos por un café. Por algo es, ¿verdad? ¿Tú te entendías? Y antes tú decías, pero ¿y quién va a hacer un negocio de café donde en la acera está $1, a $1, y adentro cuesta lo compran y se venden? Exacto. Todo depende, tú entiendes, de lo que tú generes. Exacto. Bueno, entonces, para terminar el tema de la enseñanza y el dinero, número uno, en el nombre del Señor. Espérate, este buscapiés. Pero profesor, usted ilusionó la empresa a la que usted le iba a dar la payola. Y al final no la dijo. Después, no da eso. Después se acordó que no le van a pasar nada. El católico que trabaje en una de esas que nos ayude. Por favor, Y después hablamos, claro. Está bien. Se lo estaremos agradeciendo. Es de un grupo que ayuda, sí, pero está bien. No ayuda. Óigame bien. Y nosotros podemos promocionar esa marca porque es café. Porque nosotros como medio no generamos más utilidades. Porque las marcas que pagan mucho son las de productos de consumo adictivos que nosotros no podemos promover. Entonces, y sobre todo, profesor, que esas marcas, sobre todo, vamos a ponerlo en plural, esas marcas de café, sobre todo, pudieran acercarse a nosotros, porque los católicos beben mucho café. Sí. Incluso en actividades católicas, muchas empresas de café apoyan y prestan el servicio. Claro. Óigame, otra cosa también es que la gente,
los católicos que no consumen también tienen referencia. Oigan, mete su emisora. Oigan, Julina, prepárate, mi querida Julina. Exacto. Y el señor Fabré, que voy a hacer un lío ahora mismo. Óigame bien, Dios si usted mío. tiene un emprendimiento y un pequeño negocio y usted quiere anunciarse en la emisora, arranque para la emisora y vaya a negociar con Fabré y con Julina. Y ustedes verán que por dinero no van a dejar de ponerle su anuncito en la Así emisora. es. Claro. Porque nuestra visión es hacer desarrollar las cosas también de nuestros hermanos. Así es. que el que tenga el salón, el colmado, la ferretería, el cosa, Jorge le gustaría tener una lista mencionando, haciendo menciones de negocios, de hermanos. Por ejemplo, profesor, Sí, por ejemplo, hay un programa famoso de la mañana de una emisora secular Ujú. sí. que tiene, enciendo el repuesto de la 20 y de la Isabel Aguiar, lo Sí. tiene Menciona a todos. por supuesto. Y ese programa se mantiene con anuncios de 15 y de 20 Así mil es. pesos. Óigame, no, y el que no tenga los 15 y los 20 que vaya a pedirle cacao. Y a digo Julina 15, y digo 15 y 20 por decir algo, pero a veces Sí. anuncios más baratos de ahí. a Claro. Julina y a Fabré y al padre Kennedy. Claro. Digan que ustedes quieren apoyar la emisora y digan de cuánto ustedes cuestan y ustedes verán que allá en la emisora no van a dejar de anunciar y de apoyar su negocio porque usted quiere primero, no, porque la razón fundamental, esto que voy a decir un poco fuerte y confronta, y tómenmelo del lado bueno, por favor, porque también se puede malinterpretar. Claro, claro. La razón porque de mucha gente pobre es porque no da. Ay, sí. El principio de generar abundancia es dar primero. Sí. Si no, pregúntenle a la viuda a la que mandó el Señor a Isaías, Ujú. al profeta Elías, donde ella dice, pero que nada más me queda un poquito de harina y un La, poquito de cosa para... la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta, para decir, para hacer el último pan para mi hijo y yo morir. Y Elías dice, está bien, pero dame uno a mí primero. Y esta Ujú. mujer tuvo fe y confió en el profeta y dice que mientras empezó a hacer la galletica que le iba a hacer el profeta, jamás Sí. La harina se no le se, agotó. la harina no se No se agotó, agotó, ni ni el el, aceite. ni Ni el el aceite. aceite. Exacto. Y ese principio lo han descubierto muchísima gente. Sí. Y los viejitos de antes lo vivían. No faltaba un plato de comida en la mesa. Exacto. Cocinaban para todo el barrio. Habían personas, profesor, incluso que cocinaban de más para el que Sí. pasara por ahí. Exacto. Oye, Para el que Que ese pasara por la plato calle. estaba aparte. Ese era el plato como de a quien Jesús mande. Exactamente. Exacto. Y Pero el Jesús en verdad se lo manda todos los días porque sabe que Profesor, cuenta Claro, con claro, alguien claro, ahí. sí. misterio redentor. Sí. Cuando soy capaz, por fe, de dar en el nombre de Jesús lo que creo que no tengo, el Señor sana, restaura, arregla, repara y abunda esa escasez que tú crees que tiene. Pero tienen que probarlo. Atrévete a dar cuando tú crees que lo que tú tienes no es suficiente, pero compártelo con el que tiene menos. Atrévete a tú estando enfermo y adolorido, ir a atender un enfermo que necesita Sí, más sí, que sí. tú. Atrévete a compartir tu medicamento, atrévete a mochar el pasaje, ¿entiendes? Claro. Atrévete a compartir una comida, tú nada más teniendo dos, y tú verás lo que va a empezar a pasar en tu vida. Con alguien Así que no te lo vaya a devolver, ¿verdad, profesor? porque Sobre todo. Sobre es todo. el verdadero bien, es el verdadero Claro que bien, sí. el que tú haces a una persona que no te puede devolver de Profesor, igual manera. Profesor, mire, en estos minutos finales de su segmento, yo quiero dejarle con 2 mensajes que nos enviaron por WhatsApp, profesor, porque este es un programa que se nutre de la interacción de los oyentes. Sí. Dígame que alguien llamó que va a poner un anuncio, por favor, dígamelo. Lo que pasa es que todavía usted no había dicho esa parte. Eso llegará, pero eso fue antes de que usted lo dijera. Pero está bien, pero también escriban y digan, voy para allá a poner mi anuncio. Claro, claro Dígame, que sí. profesor, lo oigo, por supuesto. Hay una nota de voz y un mensaje de texto. Voy a poner la nota de voz primero. Ahí vamos, ahí vamos. Buenas tardes, bendiciones para todos. ¿Usted la escucha ahí? Por supuesto, profesor. Ok, ahí De vamos. acuerdo con lo que dice el profesor, y además agregar que venga una orden directa de la arquidiócesis.
no, de lo que tiene que regular todas las diócesis, que por lo menos los sacerdotes avisen en las misas que las personas se motiven a escuchar las emisoras, porque no se avisa, hay mucha gente que quizás no saben, la he escuchado, pero si oyen el aviso, conéctense los que andan en su vehículo a la emisora y da los números ABC y la de Vida FM. Yo creo que se lograría mucho más, la gente escucharía más a las emisoras, los jóvenes, que hay muchos jóvenes que quizás no la conocen más otras de otras religiones que la de nosotros. Ese es un mensaje. El otro mensaje es un mensaje de texto que le voy a compartir por aquí. ¿Siguen al aire, profesor? ¿Siguen en línea? Claro, estamos aquí. Oiga lo que dice nuestra querida presidenta de los ruteros. Yo le había dicho, profesor, el profesor fue el creador de ese nombre de los ruteros. Y en una reunión que tuvimos, y como nosotros comenzamos a repartirle nombramiento a todos los oyentes. Ya vamos por tienen incluso... una nómina que eso no tiene madre. Una nómina espiritual, más bien. Yo nunca he sido tanto. Pero incluso, profesor, hay una oyente que es nuestra embajadora en USA. Oye, sí, para que sepa. Entonces, dice la presidenta de los ruteros, me encanta la manera en la que el profesor da cátedra y educa a los ruteros. Él tiene el don de la palabra. Muchas gracias por todo lo que nos comparte. Dice ella, totalmente de acuerdo con el profesor. Dios nos quiere en abundancia en todas las áreas de la vida, con un corazón agradecido y bondadoso que comparte con su semejante, porque somos provistos por la fuente que nunca perece. El profesor es un ser sabio, audaz y lleno de luz de Dios, que enriquece desde que abre la boca. Muy buena esa intervención. Bueno, la gloria para el Señor. Pero él no ha terminado todavía. Dice, sí, ¿sabe qué pasa? Es que hay gente que van en tiempo real poniendo cosas. Respondiendo a lo que uno va diciendo aquí. Sí. Dice ella, si el talento de una persona es vender empanadas, no quiera vender seguro de vehículo porque deja más y se trabaja menos. Y al final... un mensaje que no quería decir porque ya he hablado mucho. Dice ella, Leonela la votó. Qué bello. Jorge. Te queremos, Presi. Sí. Voy a rectificar. No tengan miedo. Los medios de comunicaciones del Grupo Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo son los medios de la iglesia. Son sus medios. Hagan lo propio. Vayan y pongan sus anuncios. Jorge, por ejemplo, es uno de los locutores y voz en off. Ustedes pueden decir, yo quiero que Jorge sea el que grabe mi anuncio, y Jorge va a grabar anuncios de cualquier forma. Exacto. En ningún medio le van a poner un anuncio y le van a crear un anuncio como lo podemos nosotros hacer allá en los estudios. Nosotros tenemos 3 estudios que están oxidándose porque la gente no va a grabar, y los artistas. Por favor, vayan a poner anuncios de su negocio, su emprendimiento. Dele la idea nada más a producción y a Jorge, y ustedes verán los buenos anuncios que vamos a ser capaces de crear y promover sus emprendimientos. Recuerden, la base de la abundancia económica consiste en generar alto valor en lo que ofrezco. Y lo que derrama, lo que inicia el derrame del torrente es el dar. Hay que dar primero. En lo que Jesús nos enseñó, hay que dar primero. Hay gente que solamente está esperando recibir para dar. No, hay que dar primero. Que dejen esa tiñosería, por favor. ¿Verdad que sí? Por supuesto. Y con fe y en su nombre esperemos los resultados. Gracias, profesor. Un abrazo. No le tengan miedo a los cuartos. Al todo el que le sobra, que lo mande por la emisora. ¿Verdad que sí? Y lo que no sobre también. Gracias, profesor. Un abrazo. Un gusto. Bye bye. Hoy realmente, Jorge, hemos tenido un programa que yo creo que ha sido providencia divina, que desde el tema interactivo, como que hemos entrado el tema laboral y de las situaciones que se dan en los trabajos. Luego la Presi que nos dio ese coach
de laboral. Y mire el tema justamente que nos trae el profesor, que va también muy de la mano con las labores, con qué tú eliges, cuál es tu talento, cómo tú vas a ganarte la vida y de qué manera. Realmente todo ha ido como concatenando, o sea, como que una cosa ha tejido la otra. Todo ha sido tejido con hilos invisibles. Sí, realmente, qué bonito. Dios organiza todo de la mejor manera. Definitivamente. Sin embargo, debemos irnos a la pausa, porque tengo una pausa abajo. Genial. Vamos a la pausa comercial y al regreso, el final de este Can Cristiano de la Tarde, en este miércoles.